Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emily Santiago Baptista. Soy estudiante de la Universidad de Los Ángeles, Campus Oaxaca. Estoy cursando el noveno cuatrimestre en la materia de diagnóstico psicopedagógico. A continuación, explicaré los puntos más relevantes del libro de diagnóstico psicopedagógico de la autora María Cristina Cardona Molto. El diagnóstico psicopedagógico es que más que nada es un proceso a través del cual trata de describir, clasificar y predecir, en su caso, explicar el comportamiento de un alumno en su contexto escolar. El adjetivo psicopedagógico, implica que conocimiento esté vinculado estrechamente con la psicología y con la educación. Y el diagnóstico es un conocimiento de carácter científico porque se obtiene, por un lado, de información recogida a través de la acumulación de datos procedentes de la experiencia y por otro lado, de la información recogida a través de medios técnicos. Estos pueden ser como instrumentos psicométricos o bien pueden ser los tests. Bueno, la evaluación, valoración y medición son términos que están estrechamente relacionados con el diagnóstico. En la medición es porque a través de la medición cuantificamos las diferencias en una determinada variable que mediante la asignación de números o valores. En la evaluación hace referencia no solo al alumno, sino a cualquier manifestación o condición educativa. Ya sea programa, currículum, métodos, recursos y organizaciones. La valoración. Aparece básicamente vinculado a actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje y su objeto son las personas. Funciones y tipos de diagnóstico psicopedagógico. Okay. El diagnóstico psicopedagógico tendrá una función diferente según sean los objetivos o fines que se persigan. Acá nos dice Brooker y Bond que se identifican tres objetivos fundamentales. El primero sería comprobar el proceso del alumno hacia las metas educativas establecidas previamente en el ámbito cognitivo, efectivo y psicomotor. Como número 2 tenemos identificar los factores de la situación de enseñanza-aprendizaje que puedan interferir para el óptimo desarrollo individual. Como número 3 tenemos que es adecuar la situación de enseñanza-aprendizaje a las características y necesidades de cada alumno, a fin de asegurar su desarrollo continuo y así poder ayudarle a superar esas dificultades o retrasos que se le presente al alumno. También Buisan y Marín nos señalan cuáles son las funciones principales del diagnóstico psicopedagógico. Como número 1 está la función preventiva y predictiva. Esta quiere decir que trata de conocer las posibilidades y limitaciones del individuo. Como número 2 está la función de identificación del problema y de su gravedad. Aquí pues se pretende averiguar las causas, ¿no? Estas ya sean personales o ambientales que dificulten el desarrollo del alumno. En el número 3 tenemos la función orientadora. Trata de proponer pautas para la intervención. En el número 4 tenemos la función correctiva. Esta trata de reorganizar la situación actual mediante la aplicación de la intervención y las recomendaciones oportunas. La finalidad última del diagnóstico es la intervención, o sea, ya sea preventiva o correctiva. Esto quiere decir que facilita la toma de decisiones sobre las actuaciones educativas, para así desarrollar al máximo las capacidades de la persona diagnosticada. Bueno, a grandes rasgos se distinguen tres tipos de diagnóstico. Como número 1 tenemos lo que es el diagnóstico general o colectivo. Pues más que nada trata de ser aplicable a todos los sujetos y que consiste en recoger información en diversos ámbitos, en diversos momentos, mediante diferentes técnicas para identificar posibles problemas o dificultades que que mismo alumno esté pasando y que más que nada se trata especialmente de detectar sus necesidades también.
Como número 2 tenemos lo que es el diagnóstico analítico. Bueno, este se trata de identificar tanto grupal como individual sobre las anomalías, problemas o dificultades que se estén presentando durante el aprendizaje de alguna materia o un dominio en concreto. En específico, pues tiene un carácter más específico que el general y está orientado a la toma de decisiones para proponer situaciones concretas. Y como número 3 tenemos el diagnóstico individual. Este pues se trata de que se realiza a un solo alumno con el fin de obtener pues más información completa de su funcionamiento, ya bien que este presente dificultades o fracasos de forma profunda en su rendimiento académico. En establecer tres dimensiones del diagnóstico. Esta va a ser individual, académica y socioambiental. Estas dimensiones tienen ámbitos diversos de aplicación. Pues, por ejemplo, en la personal se va a aplicar en lo que es lo biológico, psicomotor, cognitivo, motivacional, efectivo y social. En el socioambiental, pues va a ser dentro del centro educativo, la familia, grupo de padres y comunidad. En la académica, pues va a ser en el alumno, profesor, aula, programa y medios educativos. También existe, también vamos a ver lo que es los tres, bueno, nos referimos a los 4 de los modelos más empleados en el ámbito de la psicología. Como número 1 tenemos el modelo psicométrico. Este pues constituye uno de los primeros modelos psicológicos del diagnóstico. Este tiene como objetivo principal, fundamental, es la descripción de los rasgos personales, la clasificación según según unas determinadas características, ya sean por ejemplo como la inteligencia, aptitudes, rasgos de personalidad y la predicción del comportamiento futuro. En el ámbito educativo se utiliza por profusión tanto en la orientación personal como en la orientación profesional. Y ahí tenemos lo que es el modelo evolutivo. Bueno, pues el objetivo principal de este es proporcionar información sobre las etapas del desarrollo cognitivo del alumno dentro de cada estadio. Y ahí tenemos lo que es el modelo conductual. Este trata de describir las conductas objeto de estudio, tanto motoras como fisiológicas o cognitivas, como también las variables ambientales o internas que la mantienen o controlan. También vamos a encontrar el modelo cognitivo. El modelo cognitivo considera al hombre un ser activo que puede desarrollar sus potencialidades. Por eso, como por ejemplo el razonamiento, la comprensión, la memoria, la atención, la percepción, el lenguaje, etc. El objetivo del paradigma cognitivista es la comprensión de fenómenos mentales. Bueno, el diagnóstico psicopedagógico es una parte importante del proceso educativo por el papel que desempeña en la prevención, predicción, clasificación y corrección de ciertas características del alumno y de su contexto. El proceso de diagnóstico tiene un carácter científico, puesto que sigue las fases del método científico. Bueno, ahora veremos el capítulo 2. En este nos habla sobre el proceso del diagnóstico psicopedagógico. Pues más que nada esto se da dentro del aula. Habitualmente es el profesor o la profesora quien, ante la detección de un problema, pues lo que va a hacer es observar el comportamiento del alumno en clase, recoge información pertinente sobre su rendimiento o adaptación y finalmente introduce los cambios o ajustes que estima que sean necesarios para responder de la mejor manera ante las necesidades detectadas. También vamos a ver las fases del diagnóstico psicopedagógico. Bueno, pues como primera fase tenemos la detención e identificación del problema. Después sería la evaluación formal, plan de intervención y seguimiento.
Ahora veremos también lo que es el capítulo 3. En el capítulo 3 vamos a ver el informe psicopedagógico. Este más que nada se da a través de... este informe se describe más bien la situación del alumno en los diferentes ámbitos, ya sea en el desarrollo personal, social, familiar o académico. Características del informe. Bueno, pues como número uno, el informe tiene que ser un documento científico. ¿Por qué? Porque en el proceso de diagnóstico se asemeja a un proceso de investigación científica, dadas sus características de replicable y contrastable. Como número 2, el informe como vehículo de comunicación, porque no solo tiene que ser un elemento transmisor de la información, sino que también un elemento que ha de ser comprensible para las personas a quien va dirigido. Como número 3, utilidad del informe. Pues se ha demostrado que el informe sea más útil cuando mejor responda a los objetivos planteados y más recomendaciones concretas incluye para la intervención. Todo informe diagnóstico tiene que ser contrastable, comprensible y útil. Tipos de informe. Pues se habla de la existencia de 3 tipos de informe. Como número 1 tenemos el informe basado en la teoría. Esto quiere decir que detrás de cada diagnosticador hay siempre una teoría, un modelo tradicional frente a un modelo conductual. Como número 2 tenemos el informe basado en las técnicas. Se presentan los resultados obtenidos de la evaluación tomando como base la información proporcionada por el alumno en la ejecución de tests y otras pruebas técnicas. Como número 3 tenemos el informe basado en problema. Quiere decir que en función de las cuestiones u objetivos planteados por el remitente, el informe basado en la descripción del problema es útil porque las necesidades de la persona diagnosticada son descritas de la forma más completa y explicable posible. Organización del informe. Tenemos como número 1 tenemos que tiene que llevar datos personales del alumno y del evaluador. Consiste en que respecto al alumno deberán figurar su nombre, la edad, el curso, el colegio, el género, la fecha del examen, el nombre y la profesión de los padres, el número de hermanos también. Como número 2 está la referencia y objetivos, pues en se indicará el motivo de la evaluación y los objetivos planteados, tanto por el remitente en caso como por el alumno o familiares. En el 3 tenemos los datos bibliográficos relevantes. En pues vamos en este apartado se ponen aquellos datos de interés, ya sean en las condiciones, sus condiciones ambientales, o sociodemográficas del alumno. Como número 4 están las técnicas y procedimientos. Estas pues se presentarán en un listado con las técnicas, test o instrumentos empleados en la recogida de la información. Como número 5 está la conducta durante la exploración, pues se ha de incluir algún comentario sobre la observación de las conductas motoras externas y de las conductas verbales del sujeto durante el tiempo del examen que se le aplicó. Como número 6, la integración de los resultados, pues en se presentarán los datos obtenidos y los hallazgos fundamentales en los ámbitos evaluados, ya sea en el intelectual, personal, social, académico, biológico o familiar. Como número 7 tenemos orientaciones para la intervención. En pues más que nada se le da respuesta a los planteamientos iniciales y se concluirá con todo tipo de orientaciones que se piensan o que se puedan contribuir o repercutir positivamente en la resolución para la mejora del problema. Y como número 8 está la valoración de las intervenciones, pues más que nada se lleva a cabo llevado a término una intervención o tratamiento para conocer la evolución o los cambios producidos. Recomendaciones. Pues acá se recomienda el estilo.
El estilo es de que el estilo del informe tiene que ser claro, conciso y comprensible. Pensar a quién va dirigido, pues la redactación del informe dependerá de la persona a quien vaya dirigido. Información oral. El informe debe ser completamente con la comunicación verbal, aunque en ocasiones este sea sustituido por la información oral. Consideraciones básicas sobre el informe psicopedagógico. Pues se han recogido 8 puntos en las cuestiones que se consideran básicas y fundamentales a la hora de elaborar un informe. Como número 1, el informe psicopedagógico tiene que ser emitido por un profesional de la psicología o de la psicología o la psicopedagogía. Como número 2, el informe psicopedagógico es un documento científico en el que se recogen los resultados del estudio psicopedagógico. Como número 3, en el informe debe figurar tanto junto con el nombre y en su caso la titulación de la persona o las personas que lo solicitaron. Como número 4, consta de instrumentos psicológicos o pedagógicos utilizados, ya sean como test, escalas, aparatos, etc. Como número 5, se comentarán aquellas conclusiones que se den respuesta a los objetivos planteados. Como número 6, deberá estar debidamente justificada partiendo de los datos cualitativos y cuantitativos sobre los que se basan las inferencias. Como número 7, los alumnos tienen derecho a conocer los resultados del diagnóstico y por lo tanto el contenido del informe. Y finalmente el informe psicopedagógico es un documento confidencial porque pues esta tiene que ser compartida solo con las personas pertinentes. Veremos la segunda veremos el capítulo 4. El capítulo 4 es sobre las técnicas psicométricas. Bueno, pues estas generalmente se hablan de los test, que son procedimientos sistemáticos para observar la conducta del sujeto y describirla con la ayuda de escalas numéricas o categorías previamente establecidas. Características de las técnicas psicométricas. Bueno, la validez es la característica más importante del test. Un test es válido cuando mide aquello que pretende medir. Los tipos principales de validez son la validez del contenido y la validez del criterio. Una última característica de los test es estar tipificado. La tipificación consiste en la búsqueda del significado que tiene la puntuación directa obtenida por un sujeto. Clasificación de las técnicas psicométricas. Bueno, pues según el método, los test se pueden clasificar en test psicométricos. Estas tienen la función de estimar las características psicológicas, tales como la inteligencia, aptitudes, conocimientos, motivaciones o personalidad. También están los test proyectivos. Estos pues permiten relevar la personalidad total o parte de ella incluidas en una visión global. El rasgo que miden los test pueden ser de rendimiento. El test de rendimiento pues tiene como finalidad detectar los conocimientos que ha adquirido una persona en relación con los que tienen los otros individuos o sujetos de la misma población. Hay varias clases de test de rendimiento. Está el test del diagnóstico, que identifica los puntos fuertes y débiles en un área determinada. Los tests específicos, pues estos miden el rendimiento en un dominio concreto. Las baterías, pues estas evalúan el rendimiento en varias áreas o dominios. También están el test de aptitud, el test de personalidad. También los test psicométricos más utilizados en el ámbito de la psicopedagogía van a ser el test individuales de inteligencia, test colectivos de inteligencia, test de aptitudes diferenciales, test de evaluación del lenguaje, test de evaluación de la habilidad psicomotora. Técnicas proyectivas. Bueno, pues la técnica proyectiva fue utilizado por primera vez en 1939 por Frank
quien lo definió como un método de estudio de la personalidad que coloca al sujeto ante una situación a la que responde según el sentido de dicha situación tenga para él. Pues las técnicas proyectivas se basan en la teoría psicológica de la proyección, que asume que cada persona tiende a manifestar y evocar de alguna manera. Las características de las técnicas proyectivas. Pues para Fernández Ballesteros, Vizcarro y Márquez, los supuestos que caracterizan estas pruebas, independientemente del enfoque teórico adaptado, son las siguientes. Como número 1 está que la persona evaluada tiene una estructura básica bien establecida de la personalidad y un sustrato inconsciente. Hay diversos niveles de profundidad en el análisis. Toda respuesta ante el material proyectivo no es causal. El análisis a las que son sometidas las respuestas debe ser fundamentalmente cualitativo y global. Clasificación de las técnicas proyectivas. Pues son múltiples las clasificaciones, las cuales obedecen a criterios muy diferentes. Nos dice que Fernández Ballesteros que la clasificación se clasifican en 5 grupos. Como número 1 pues están las técnicas estructurales, las técnicas temáticas, técnicas expresivas, técnicas constructivas y técnicas asociativas. Estos tipos de instrumentos, como hemos dicho, pues no tienen respuestas concretas o incorrectas, y su formato permite expresarse de acuerdo con la propia personalidad, además de tener una cabida pues amplia de variedad de respuestas. El siguiente capítulo es el capítulo 5. Y pues más que nada vamos a ver lo que es el autoinforme. Pues el autoinforme suele definirse como un mensaje verbal en un individuo que emite sobre cualquier tipo de manifestación propia. Podría decirse que es el procedimiento más antiguo de la recogida de información en psicología y educación. Las principales técnicas de autoinforme son las entrevistas, los cuestionarios, los inventarios y las escalas. Estos son resultados de introspección y de la autoobservación. Las variables recogidas mediante autoinformes son de 4 tipos fundamentalmente: rasgos de personalidad, estados, conductas, problemas y constructos cognitivos. Como número 1, los rasgos, dimensiones o factores de la personalidad. Los rasgos de la personalidad son disposiciones internas del individuo que hacen que éste se compone habitualmente de una manera determinada. Tenemos lo que son los estados, pues estos son muestras de la conducta de una persona que se ponen de manifiesto ante diversas situaciones o tareas. Están los repertorios de conducta, pues estos más que nada hacen referencia al informe verbal sobre la propia conducta, ya sea motora, cognitiva o fisiológica. Con este tipo de autoinformes se evalúan trastornos diversos de la conducta, como los miedos, la depresión, la asertividad, etc. Finalmente están los constructos cognitivos, pues más que nada las respuestas que los sujetos den en estos autoinformes pueden ser consideradas muestras de conducta, indicadores o signos de determinados atributos o estructuras internas de la personalidad. Clases de autoinformes. Pues según Fernández Ballesteros nos dice que los autoinformes se pueden clasificar en cuestionarios, inventarios y escalas, autorregistro, técnicas de pensamiento de voz y entrevista. Las características fundamentales de estos tipos de instrumentos son que su contenido hace referencia a hechos ordinarios, evalúan conductas seleccionadas previamente, son instrumentos sistematizados tanto en las preguntas como en las respuestas. Bueno, primero vamos a analizar pues los cuestionarios. Los cuestionarios se pueden clasificarse en cuestionarios de respuesta cerrada,
cuestionarios de respuesta abierta o libre, cuestionarios de elección múltiple. En cuanto a las escalas, existen asimismo de diversos tipos. Casi todas estas escalas utilizan tipo Likert o el diferencial sistemático de Oskos. Los autorregistros. Bueno, estos más que nada son autoinformes que sirven para evaluar diferentes tipos de conducta del mismo individuo. Para Fernández Ballesteros dice que las características distintivas de los autoinformes son las siguientes. Se trata de un tipo de técnica semiestructurada en la que el individuo registra su comportamiento sobre una hoja de papel. La conducta se anota generalmente en el momento de reproducirse. Es una técnica que se utiliza en situaciones naturales. Nos dicen también que se clasificaron los autorregistros en técnicas de lápiz y papel, contadores de respuesta, dispositivos de tiempo y dispositivos electrónicos. Pero las técnicas de lápiz y papel son las más frecuentes utilizadas por su sencillez y aplicabilidad. Los contadores de respuesta, estos se caracterizan por utilizar procedimientos mecánicos en anotar la aparición de la conducta. Dispositivos de tiempo. Pues el más utilizado es el reloj cronómetro. Su uso puede ser múltiple. En cuanto a los dispositivos electrónicos, tanto los magnetófonos como los videos son útiles para que un individuo informe en tiempo diferido de sus conductas. En pensamiento de voz alta, pues este tipo de autoinforme se utiliza en conductas pertinentemente cognitivas para describir la estrategia que sigue una persona en la resolución de una tarea. Las características más relevantes pues serían que son técnicas no estructuradas, la verbalización ocurre justamente en la producción de la conducta, los contenidos de las verbalizaciones se registran por categorías según el análisis previo de la tarea. También se señala 3 de los procedimientos habitualmente para recogida en los pensamientos de voz alta. Estos pueden ser el monólogo continuo, muestras de pensamiento y registros de sucesos. Bien, ahora veremos qué son las entrevistas. La entrevista es una técnica de recogida de información que consiste en un intercambio frente a frente de dos personas en el que una de ellas solicita información y la otra pues la proporcione. Las características de este tipo de autoinforme son las siguientes. Se adapta a cualquier contexto, ya sea clínico, escolar, empresarial, etc. Tiene un formato flexible, abierto a las eventualidades del caso. La participación del evaluador es muy importante. Se recogen también muestras del comportamiento no verbal como datos sobre el lenguaje espontáneo, como el tiempo de reacción, interrupciones, etc. Sirve como guía. También sirve como guía a primer paso de la evaluación. Tiene un carácter longitudinal, dado que se utiliza a lo largo de todo el proceso del diagnóstico. Tipos de entrevista. Pues desde esta perspectiva se puede hablar de 3 tipos de entrevista: la entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada. La entrevista estructurada es a la persona entrevistada, elige su respuesta de entre varias opciones de respuesta previamente establecidas, es decir, las preguntas son cerradas. En la entrevista semiestructurada, pues la pregunta es abierta para posibilitar respuestas diversas. Y por último, la entrevista no estructurada, pues las preguntas son abiertas y muy generales. El entrevistador tiene como objetivo y hace preguntas con este objetivo en mente, pero puede variar las preguntas en función de las respuestas de que estén proporcionando el sujeto. Efectos del entrevistador, pues su misión más que nada es hacer posible que la persona revele información que de algún modo pues no hubiera podido ser posible, ¿no?, de obtener.
Consideraciones sobre el uso de los autoinformes. Bueno, pues los autoinformes pueden diferirse unos de otros en muchísimos aspectos, lo cual lo hace más difícil reunir estas propiedades psicométricas. En general, los autoinformes se diferencian en que en la variable que evalúan, el tipo de operación mental que exigen al individuo, el tipo de elaboración o de inferencia que se haga a partir de las respuestas, el tipo de preguntas que contengan y el tipo de respuesta que exigen. Bien, ahora veremos el capítulo 6, nos habla sobre la observación. Pues más que nada la observación se basa en la percepción y la decisión del ser humano. Suele definirse como un método de obtención de conocimiento que trata de penetrar en los fenómenos humanos y modificarlos. La observación puede ser entendida como un método de obtención de conocimiento y como técnica de recogida de datos. En el ámbito del diagnóstico, la observación se emplea fundamentalmente en la técnica de recogida de datos, siendo la técnica más adecuada como el objeto es el análisis de la conducta en situaciones diarias. Resulta esta técnica muy valiosa cuando el objetivo es recoger información sobre las conductas de los alumnos, especialmente en aquellas que son difícilmente evaluables a través de otros instrumentos o técnicas de medición. Las características de la observación. Bueno, pues como primer característica está el carácter procesual. Este consiste en que la observación sigue un proceso planificado y gradual. Carácter intencional. Carácter acumulativo. Carácter objetivo. Bueno, todo aquello que se observa tiene que ser registrado y analizado, lo cual implica utilizar técnicas adecuadas, por ejemplo, de grabación, análisis y valoración de datos. El observador tiene que tener experiencia y poseer una serie de cualidades. Funciones de la observación. Nos dicen que, según Steidler, nos dice que como primer número tiene que proporcionar una imagen de la conducta espontánea de la persona observada en ambientes naturales, ya sea como el aula, el comedor, en el patio, en la familia. Proporcionar un registro sistemático de los comportamientos. Verificar con precisión de los informes sobre el alumno proporcionados por los padres o profesores. Informar sobre la conducta interpersonal y el estilo de aprendizaje. Comparar la conducta con la situación de prueba y en ambientes naturales. Apoyar y dar soporte a los datos obtenidos mediante otro tipo de pruebas como test psicométricos y ampliar la información para obtener un mejor conocimiento. También nos habla sobre la observación de baja y de alta inferencia. Bueno, pues la observación de baja inferencia, esto se trata de que el observador registra la presencia o ausencia de determinadas conductas específicamente previamente identificadas. En este tipo de observación, el observador no ha de interpretar, nada más se registra la ocurrencia de la conducta. En la alta inferencia, pues allí, porque exige observar conductas relevantes con respecto a un objetivo y hacer inferencias sobre su significado en el momento de la observación. Tipos de observación. Pues encontramos las situaciones artificiales o de laboratorios, donde se crea un ambiente específico para la observación a través de tests situacionales o juegos de rol. Generalmente se utiliza un procedimiento altamente estructurado para registrar las conductas específicas que se han identificado antes de que el estudio comience. Y en cambio, pues la observación en situaciones naturales, pues es aquella que tiene lugar en un ambiente ordinario en el que se desenvuelve el alumno, sin que se produzca ningún tipo de medición por parte del observador para provocar el comportamiento deseado.
Este tipo de observación también tiene especial interés la observación en el aula, porque se nos permite un estudio contextualizado de los factores y elementos que intervienen en la situación de enseñanza y aprendizaje, así como también con otros aspectos relacionados. Planificación de la observación. Pues las decisiones básicas a la hora de planificar el proceso de observación guardan relación en el qué, quién, cuándo, cuánto y dónde observar. A la hora de observar es necesario disponer un registro de observación. Las técnicas de registro más habituales pues son como la videograbación, registros narrativos, escalas de estimación, registros de conductas, códigos o sistemas de categorías. El proceso de observación tiene que cumplir con ciertas condiciones para poder obtener datos valiosos y fiables. Principalmente se tiene que definir el objetivo de la observación y seleccionar con precisión los aspectos que interesa observar. Adoptar una técnica de registro que se adapte al sistema de codificación. Establecer una serie de categorías que representen las conductas de intereses y que sean fáciles de discriminar. Elegir un intervalo de duración adecuado. Definir el lugar y el tiempo para la observación, perseguir la objetividad, utilizar procedimientos adecuados para sistematizar y conservar los resultados, comparar los datos o resultados contrastándolos con otros. Una vez finalizada la observación, conviene elaborar un informe en el que constan de los siguientes puntos, que son como los datos individuales de la persona, datos del contexto, periodos de observación, ocurrencia, duración, técnicas de registro observacional empleada y sistema de codificación, hallazgos en relación con la conducta observada, conductas adicionales a la conducta observada, síntesis de los resultados de resultados y pautas de intervención. Bueno, la fiabilidad y la validez de los datos procedentes de la observación son requisitos exigibles en todo proceso observacional. Algunas de las fuentes de error provienen del observador y de la persona observada, mientras que otras tienen que ver con el sistema de registro y la dificultad intrínseca de observar e interpretar el contenido de la observación. Una de las mayores dificultades también de la observación es la interpretación. La observación pues comprende las siguientes etapas. Definición de los objetivos, observación y registro de los comportamientos observados, análisis de los datos y interpretación y orientaciones. La observación ha de incluir indicaciones como sobre la fecha, el lugar y la situación en la que tiene que llevar el término. Las observaciones también tienen que incluir un seguimiento de proceso de desarrollo del alumno y por lo tanto se tiene que realizar en momentos diversos. La observación como fuente de recogida de datos puede proporcionar un conocimiento objetivo, válido y fiable para el diagnóstico y la intervención. La observación es un proceso complejo que exige mucha experiencia, además del uso de un buen plan de observación y de una alta capacidad para la interpretación. Capítulo 7. Técnicas objetivas. Pues tests han sido utilizados generalmente para referirse a los tests o pruebas psicométricas que se basan en la objetividad en todas sus fases de corrección, puntuación y tipificación del material. Las características fundamentales de estas técnicas son la instrumentación y uso de material estándar. El sujeto no puede modificar la respuesta según su voluntad y objetividad de la puntuación. Las técnicas objetivas están compuestas por una serie de aparatos mecánicos, eléctricos, electrónicos o tareas simples que permiten una valoración objetiva de las respuestas.
Las técnicas objetivas cognitivas tienen como objetivo evaluar los procesos cognitivos considerados observables, como por ejemplo la percepción, la atención, la memoria o el aprendizaje. Estas técnicas han sido importantes en el ámbito de la psicología experimental y en la evaluación psicológica aplicada. Se presentan los aparatos y las técnicas de uso más común para el estudio de los procesos cognitivos básicos, que es la atención, percepción, memoria y aprendizaje. La atención. Esta se puede definir como un proceso selectivo de información. El instrumento más utilizado para medirla es el poliriactígrafo, aparato que permite la medición automática de procesos atencionales, como el tiempo de reacción a determinados estímulos visuales y auditivos simples. El poliriactígrafo es un instrumento que permite la utilización de varias técnicas de medida de la atención, optimizando la objetividad en todas las fases de administración, medida y análisis. El estudio de la atención es de gran importancia en algunas profesiones y también en la investigación de algunas patologías que incluyen desórdenes cognitivos, como por ejemplo el retraso mental o la esquizofrenia. Percepción. La percepción se define como el proceso de selección y elaboración de los datos o estímulos recibidos por los sentidos. Los instrumentos más utilizados son el taquistoscopio. Este aparato permite la presentación de estímulos durante un tiempo muy breve. Sus ámbitos de la aplicación del taquistoscopio es en la psicología publicitaria y en la evaluación psiconeurológica. Otro instrumento es el cuarto oscuro. Este artefacto fue diseñado para controlar el punto crítico y fusión, eliminando los factores posibles que pudieran distorsionarlos. Se suele tomar como indicador del estado de fatiga mental y de ciertos tipos de deterioro visual, cerebral, toxemia, efectos de las drogas, etc. El otro sería el test de percepción horizontal vertical. Este estudia sobre la percepción visual, así como también la relación entre la posición del cuerpo y la percepción visual. Está el test de Marco y la varía. Este test evalúa la percepción de la verticalidad. Se trata de conocer si la persona es capaz de recibir la verticalidad con independencia de los referentes visuales. Test de figuras enmascaradas. Pues este test mide la capacidad de romper el campo visual. Esta capacidad parece tener relación con la habilidad de reestructuración cognitiva en el plano intelectual y con una mayor autonomía en las decisiones en el plano de la personalidad. Pretende más que nada evaluar también el estilo cognitivo de la dependencia o independencia de campo. Memoria. Una de las técnicas objetivas de mayor uso para evaluarlas son los tambores de memoria. Este tipo de evaluación es importante para el estudio de los procesos psíquicos en la etapa de la infancia y en los procesos cognitivos asociados a patologías cerebrales. Aprendizaje. Pues es un cambio de la conducta relativamente permanente que ocurre como resultado de la experiencia. Pero la técnica objetiva básica por autonomacia ha sido siempre el aprendizaje discriminativo. Existen dos procedimientos básicos para hacerlo. Discriminación simultánea, que los estímulos se presentan al mismo tiempo y la persona evaluada ha de identificar el correcto entre los dos presentes. Y la discriminación sucesiva. Esta, pues los estímulos van presentándose uno a uno y la persona va indicando si se trata de uno o no del estímulo objeto de interés. Las técnicas objetivas motoras evalúan generalmente los movimientos oculares, la coordinación motora y la actividad. Los movimientos oculares, pues estos instrumentos o aparatos que miden los movimientos oculares y la dilatación de las pupilas es la cámara ocular y la pupilografía.
Coordinación motora. Para medir la coordinación motora pasa por medir objetivamente la rapidez, la precisión y las posibilidades de organización en el espacio. Los siguientes aparatos que se utilizan es el torno con registro de trazado, el simulador de conducción. Medidas de actividad. Las medidas de la actividad se utilizan fundamentalmente para detectar o tratar el comportamiento hiperactivo. Los aparatos más utilizados es la silla de Vitratil y Gatsby. Técnicas objetivas psicofisiológicas. Pues las respuestas psicofisiológicas son respuestas del organismo no controladas y relacionadas con la conducta procedentes del sistema somático, nervioso, endocrino o bioquímico. En el ámbito de la psicopedagogía son las respuestas electromiográficas, que estas se emiten cuando se produce una contracción muscular, y las respuestas electroencefalográficas, estas para detectar patrones anormales de actividad cerebral asociados a ciertas patologías clínicas. Para medir cada una de las respuestas psicofisiológicas, el aparato más común es el polireactígrafo, instrumento mediante el cual se detectan, amplifican y se reducen las señales procedentes de diferentes sistemas de respuestas fisiológicas. Para detectar fisiológica. En conclusión, pues las técnicas objetivas son un conjunto de pruebas, aparatos e instrumentos que sirven para medir con objetividad la respuesta psicofisiológica. Capítulo 8. Las pruebas elaboradas por el profesor. Pues estas se pueden definir como instrumentos que permiten medir los conocimientos y habilidades de los alumnos. La finalidad de esas pruebas son las siguientes. Medir el proceso individual en una escala relativa respecto al resto de los compañeros del grupo. Identificar los objetivos no conseguidos o parcialmente conseguidos y determinar los cambios oportunos para su logro. Cada alumno recibe la prueba corregida, aprende de sus propios errores y evalúa la eficacia y eficiencia del profesor. Estas pruebas tienen que ser, en la medida de lo posible, objetivas, no deben dar a pie a la subjetividad en la respuesta. Inivocas. Las cuestiones tienen que tener una sola respuesta. Inequívocas. Los instrumentos han de utilizar un lenguaje claro y preciso. Adaptadas. Los contenidos han de estar relacionados con el programa, los métodos y la capacidad de los alumnos. Suficiente, pues el número de ítems o preguntas tienen que venir determinado por la amplitud de los contenidos temáticos. Económicas, pues tienen que ser de solución breve y de fácil revisión. Dos de los principales problemas con los que se encuentra el profesor a la hora de elaborar este tipo de pruebas, como número uno, es que el tipo de instrumento o técnica resultará más adecuado teniendo en cuenta los objetivos de la evaluación. Y dos, ¿cómo construirla? Las posibilidades son casi infinitas, puesto que son muchas las combinaciones posibles. Clasificación de las pruebas hechas por el profesor. Pues estas se pueden dividir en dos grandes grupos: pruebas de respuesta abierta y pruebas de respuesta cerrada. Según el objetivo de la pregunta y el contenido que se pretende evaluar o ítems, podrían ser de los siguientes tipos: de conocimientos, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis y de evaluación. El proceso de elaboración de las pruebas. Pues el profesor tendrá que seguir una serie de pasos para diseñar las pruebas con las mejores garantías de fiabilidad y validez. Extensión de la prueba. Pues el procedimiento sería el siguiente: hacer una relación de los temas y contenidos que ha de cubrir la prueba.
anotar el peso o porcentaje de cada contenido. O sea, la suma de estos porcentajes tendrá que ser el 100%. Decidir el número de ítems de que consta la prueba. Calcular el número de ítems relativo a cada dominio en función del porcentaje asignado y el número total de ítems de la prueba. Relación de los ítems. Pues la redactación de los ítems contribuye a uno de los momentos más importantes en la elaboración de una prueba hecha por el profesor. Un ítem es la unidad de información en torno a la cual se pide al sujeto una respuesta. A la hora de redactar los ítems conviene plantearse cuestiones como las siguientes. ¿Qué se quiere preguntar? ¿Qué se puede preguntar? ¿Nos interesa evaluar conocimientos, habilidades, opiniones o actitudes? ¿Cómo se tiene que preguntar? ¿Qué tipo de respuesta se va a elegir? Redactación de las instrucciones. Las instrucciones son una parte importante de la prueba. Ejemplo de instrucciones son respuestas breves. Escribe sobre la línea de la derecha la expresión que corresponda correctamente a cada cuestión. Complementación. Escribe sobre la línea la expresión que complete correctamente las siguientes cuestiones. Elección múltiple. Marca con una X la expresión que corresponda. Por ejemplo, presentación de los ítems. Pues si se presentan los ítems de más fáciles a más difíciles, las puntuaciones son mejores que si se colocan de forma aleatoria o de más difíciles a más fáciles. Otra forma de agrupar los ítems son según el contenido. Finalmente, si se tiene una batería con diferentes tipos de ítems, primero tendrá que ser primero las respuestas de verdadero o falso, después las de elección múltiple, a continuación las de correspondencia y por último lugar las de desarrollo, de forma que los alumnos respondan primero a las preguntas que requieran menos elaboración y dejen para el final las que necesiten más tiempo. Administración. Es en una mejor administración de la prueba, es conveniente que el examinador sea el profesor del grupo. Se recomienda que el lugar sea un aula ordinaria. Se recomienda que al realizar la prueba a la hora en que se fatigan es menos intensa. Por ejemplo, en las primeras horas de la mañana es más recomendable. Tiempo. Se tiene que respetar el tiempo establecido. Es recomendable también que el profesor explique qué tipo de respuesta es la que espera. Materiales mínimos necesarios pues deben de tener como por ejemplo el lápiz, la goma, regla, compás, etcétera, para realizar la prueba. El profesor ha de indicar a los alumnos pues que resuelvan las cuestiones que mejor dominan sin detenerse en las que no saben o que no recuerdan, las cuales podrán resolver al final. Que eviten hacer preguntas innecesarias sobre posibles respuestas a los ítems. Calidad de la prueba. La mejor forma de que un profesor conozca si la prueba que ha elaborado es adecuada y sirve a los objetivos propuestos es administrándola y haciéndola una valoración crítica de los resultados y de los problemas que han aparecido durante su aplicación. También determinar qué contenidos no han sido adquiridos por los estudiantes, favoreciendo la retroalimentación. También que la prueba sería buscar indicadores que pudieran avisar sobre los errores de los resultados. Otra forma también es exacta de analizar la calidad de la prueba sería recurrir a un cálculo de índice de discriminación de los ítems. A través de ese índice se discrimina a los alumnos que conocen o dominan bien la información de aquellos que no lo hacen. Conclusiones. Pues bueno, las pruebas elaboradas por los profesores son recursos de mucho interés en el ámbito de la docencia, el diagnóstico y la orientación, así como en la investigación.
Se deben de garantizar unas cualidades mínimas de validez, de contenido, fiabilidad y objetividad. Por esta razón, el proceso de la toma de decisiones en torno a las cuestiones como las siguientes. ¿Qué queremos que demuestren los alumnos? ¿Qué tipo de prueba será más conveniente? ¿Cómo redactaremos los ítems? ¿Cuál es la calidad de estos ítems? Otro factor también importante que no hay que desconsiderar son la habilidad del profesor para expresarse de manera clara y concisa, así como su experiencia e imaginación a la hora de confeccionar y diseñar el tipo de prueba. Pues esto ha sido todo durante este tiempo que abordamos el libro. Espero y le hayan entendido y sería todo. Gracias.